Buenas noches, mi nombre es Paula Sarmiento, soy estudiosa del programa de Administración Logística y vamos a hablar sobre transporte de carga. Entonces, inicialmente vamos a hablar de los tipos de transporte que existen. Entonces, tenemos inicialmente el transporte aéreo o transporte por avión. Es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves con un fin lucrativo. El transporte marítimo en el ámbito mundial es el modo más utilizado para el comercio internacional, es el que soporta mayor movimiento de mercancías, tanto en contenedores como graneles, secos o líquidos. El transporte terrestre es el transporte que se realiza sobre la superficie terrestre. La gran mayoría de transporte terrestre se realiza sobre ruedas, que podría ser automóviles, autobuses, motocicletas, camiones, etc. El transporte ferroviario es la modalidad de transporte inland, es decir, transporte interior terrestre de la mercancía en camión o ferrocarril desde el almacén del exportador al puerto de origen o desde el puerto de destino al almacén del importador. Tipos de vehículos terrestres y marítimos. Entonces, en vehículos terrestres podemos encontrar los camiones, turbos, las tractomulas, las minimulas, los carrotanques, las camabajas, las niñeras. Estos también pueden ser de diferentes tipos de carrocerías, como volcos, carrocerías, carboneras, carrotanques. La ventaja de estos vehículos es que el transporte terrestre es muy versátil por su velocidad frente a la capacidad para prestar servicio puerta a puerta. Este modo es uno de los más accesibles para las empresas. En cuanto al marítimo y fluvial, encontramos los portacontenedores, los buques graneleros, los buques mineraleros, los buques frigoríficos. Tienen ventajas diferenciales porque pueden cargar embarques muy grandes, son de aguas profundas como el marítimo y los pequeños ríos y canales. El mercado de transporte marítimo es tan dinámico que ofrece casi que un tipo de buque para cada tipo de carga que se necesite transportar. Las ventajas del transporte por carretera es que el transporte por carretera es más barato, hay un servicio puerta a puerta, hay restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías, hay mayor posibilidad de negociar horarios y precios, flexibilidad, se adaptan a todas las demandas y requerimientos del cliente. Comunalidad, medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Trazabilidad, seguimiento con los nuevos sistemas, GPS por ejemplo. Las desventajas del transporte por carreteras, que son muy contaminantes, dañan la red de carreteras, sometido a restricciones de tráfico y mayor siniestralidad por tonelada en kilómetro. Las ventajas del transporte marítimo es que es más barato, hay mayor variedad de carga, no tiene casi restricciones a la carga y se puede enviar grandes masas. Las desventajas es que se necesita una infraestructura en tierra y servicios aduaneros, velocidad relativa en función del buque y tipo de servicio. Son muy contaminantes y tienen una menor trazabilidad, ya que no se les puede hacer un seguimiento. Los documentos que se necesitan para el transporte en Colombia, tenemos el manifiesto de carga, que es un documento que emite la empresa transportadora, pero debe estar avalado por el Ministerio de Transporte. En este documento, pues básicamente va la información del conductor, del propietario del vehículo, del tipo de la carga que lleva, origen y destino, y de los fletes que se hayan pactado. Asimismo, sirve para hacer un control del transporte pues a nivel nacional, una medición del transporte a nivel nacional. En el evento de que un conductor viaje sin un manifiesto de carga, pues eso le genera multas, comparendos. Los manifiestos de carga solamente los pueden expedir las empresas de transporte que estén debidamente habilitadas ante el Ministerio de Transporte. También tenemos la remesa de transporte, que viene a hacer la función del cumplido. En la remesa de transporte va también la información del remitente, del destinatario, el origen, el destino, la cantidad de peso que lleva, y allí es donde se consigna la información cuando el cliente ha recibido a satisfacción su producto, es allí donde se debe firmar que ha recibido a satisfacción su producto.
Hay un documento adicional que es la póliza civil extracontractual que deben tener todos los vehículos. Esta póliza lo que hace es amparar en el caso de un evento en donde hayan pérdidas hacia la infraestructura vial, pérdidas hacia la nación y pérdida de vidas humanas, ya que las empresas de transporte tienen una póliza, pero esa póliza de las empresas de transporte generalmente solamente ampara la carga, entonces el vehículo debe tener una póliza civil extracontractual para este tipo de eventualidades. Los documentos para el transporte marítimo son el BL o conocimiento del embarque. Este documento es un documento de origen en donde viene pues indicado el nombre del exportador, el lugar de origen, peso, la dimensión, la descripción, la cantidad, marca, bultos, eso depende pues de lo que traiga el buque, el flete. Los fletes también, cada unidad, cada buque debe traer su conocimiento de embarque. La declaración de importación, que es un documento que emite la DIAN. En la declaración de importación básicamente es que al país la agencia de aduana dice conocer y tener conocimiento de la mercancía que viene consignada pues a su nombre. En la declaración de importación también viene relacionado el valor del producto, de dónde viene y quién es el importador y se hace el pago de unos tributos aduaneros. También está el certificado del ICA. El certificado del ICA es el documento que avala que el buque ha sido inspeccionado previamente antes de ingresar a aguas nacionales y que no está limpio de virus, está limpio de plagas, nada que pueda afectar la salubridad a nivel nacional. También hay una serie de facturas, una serie de pagos, de tributos que se debe hacer a la nación cuando llegan los productos desde afuera hacia nuestro país. La conclusión de todo el transporte como tal es que la economía del mundo, la economía y pues puntualmente de Colombia, se mueve a través del transporte. En nuestro país, en su mayoría, es el transporte marítimo, con nuestro puerto principal, que es en Buenaventura, donde se mueve más o menos el 70% de la economía de nuestro país, y el terrestre, ya que pues de los puertos hacia el interior del país es donde llega la mercancía. Pero también dentro del territorio nacional se mueve el transporte para lo que nosotros mismos producimos para poderlo hacer llegar hacia las diferentes partes. El transporte es importante, es el que mueve la economía. Entonces, si por ejemplo nos damos cuenta de que en los paros de transportadores, cuando han habido estos paros, nos damos cuenta que la economía se afecta completamente. Entonces, desde el más pequeño hasta el más grande se ve afectado en la economía, porque ellos son los que nos mueven los ingresos a nuestro país. Entonces es una actividad muy importante y que abarca muchísimos aspectos en nuestro país.